un término muy amplio, ¿no? Y si vemos en la realidad qué desigualdades hay, qué son, qué vemos como que sean desiguales, entonces podríamos citar una gran cantidad de situaciones donde vemos que hay desigualdad, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy en la mañana estaba viendo un informe que habían hecho en una conferencia de análisis de cómo se va a dar la reactivación económica en el país, cómo va, están indicando que está un poco lenta. Y entonces, en uno de los datos decía que debido a la pandemia, el 87% de los hogares en el Perú han tenido una reducción en sus ingresos. 87%. Estamos hablando cerca del 100% de los hogares en nuestro país han sentido una reducción considerable en sus ingresos. Pero ¿qué pasa con lo demás? Hay un 13% que no ha sentido este efecto, no ha sentido ese bajón en sus ingresos, ¿no? Entonces, imagínense, la enfermedad es general, la crisis es para todos, pero sin embargo los datos nos dicen que hay un porcentaje que, a pesar de la pandemia, no está sintiendo ese bajón en sus ingresos. Está normal. Pero sí el 87% que desde luego es la mayoría, ¿no? Claro, así será, Eduardo, ¿no? Claro, pues debe de haber un grupo privilegiado por ahí que no le ha afectado la enfermedad, no le ha afectado la crisis, ¿no? No le ha afectado el virus. A pesar de los problemas que tenemos, hay un grupo un sector que no se siente afectado, ¿no? Entonces ahí no hay, ya vemos una desigualdad, ¿cierto? Una desigualdad. Y así como ello, pues jóvenes, entonces, ¿cuántas otras desigualdades más se dan? Pero nosotros vamos a ver ahora lo que está relacionado, ligado básicamente a las desigualdades matemáticas. Y en ese caso, entonces, vamos a decir que para hablar de una desigualdad, vamos a hablar de comparación. Y para comparar números, hay símbolos que se usan, ¿no? Por eso, entonces, podríamos ir dándonos la idea de que cuando hablamos de desigualdad, en matemática especialmente nos referimos a comparar cantidades reales. Entonces usamos las desigualdades matemáticas cuando hablamos en todo momento de ciertas situaciones que se dan en nuestras vidas, ¿no? De repente, cuando vemos la velocidad con que debe viajar un vehículo en una determinada pista, en un determinado lugar, ¿no? ¿Estamos? O de repente el tiempo que puede demorar uno de viaje, la temperatura de conservación de algunos artículos, ¿no? Y se puede comparar el peso que tiene una persona, la talla que tiene, la edad que tiene. Hay muchas situaciones donde interviene la comparación, ¿no? La comparación de los números. Y esas comparaciones son llamadas desigualdades. Por ejemplo, acá dice la velocidad máxima de la Panamericana Sur es de 80 kilómetros por hora. Esa es la velocidad máxima. Entonces el vehículo puede ir a esa velocidad o menor a ella, ¿no? Entonces por eso diríamos que la velocidad es menor o igual que 80, ¿no? O cuando decimos que Jorge demora al menos 20 minutos para llegar de su casa a la escuela. Entonces al menos. Entonces puede ser 20 o más. Dice al menos, ¿no? O cuando decimos que la temperatura ideal del vino tinto es desde 15 grados hasta 18 grados. Desde, puede tomarlo el 15 hasta el 18, por los valores que están entre ellos, ¿no? ¿Cierto? O de repente decimos niños de menores de 3 años no pagan. Entonces quiere decir que si la edad de los niños es X, menores a 3 no pagan. Ya está. Y así se puede entonces ir viendo, ¿no? Cómo tenemos el lenguaje normal, el lenguaje común en el enunciado, y la desigualdad viene a ser el lenguaje ya matemático, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la desigualdad,
básicamente estamos hablando de comparación entre números reales. Comparación entre números reales, ¿ya? Y para ello se usan los símbolos de la relación de orden. Y como ustedes recordarán, los símbolos de la relación de orden son el menor que, mayor que, el menor o igual que y el mayor o igual que. Y ellos obviamente son estrictos. Los que son solo mayor o solo menor se llaman estrictos, ¿no? Entonces diríamos relaciones de orden estrictas. Y más adelante podríamos hablar de desigualdades estrictas. Y cuando es menor igual o mayor igual, ahí se dice que no son estrictos. Y en las desigualdades diríamos desigualdad no estricta, ¿ya? Entonces, cuando solo es mayor o menor, estricto. Y si es menor igual o mayor igual, no estrictos. Por ejemplo, podríamos decir 3 es menor que 7, esa es una desigualdad estricta. 1,5 es mayor que un medio, eso es otra desigualdad estricta. O diríamos menos 4 o menor igual o mayor que menos 8, también desigualdad estricta, ¿no? Y así, jóvenes, podríamos ir viendo entonces otras desigualdades más, ¿no? Como en el caso de que el 5, el caso del 5, es menor o igual que 5. Eso también sería otra desigualdad, no estricta, desde luego. Y es correcto, 5 menor o igual que 5 es correcto, porque en ese 5 menor o igual a 5 hay dos opciones. 5 menor que 5 o 5 igual a 5. ¿Ya? Entonces, y eso hay que aclararlo, porque lo vamos a estar utilizando de aquí en adelante. Esto de acá, como decíamos, jovencitos, esto de acá equivale a decir 5 es menor que 5 o 5 es igual a 5. ¿Ya? Claro, diríamos, 5 menor que 5. No, eso es falso. 5 igual a 5, sí, eso es verdad. Entonces, en el O, basta que uno sea verdad y toda la proposición sería verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Por eso entonces es válido decir 5 menor o igual que 5. ¿Ya? Si yo digo 7 es menor o igual que 12, entonces diríamos, ¿7 es menor que 12? Sí. ¿7 es igual a 12? No. Entonces, como 7 es menor que 12, uno es verdad, entonces la proposición sería verdadera. Pero si yo digo 5 es menor o igual a 2, así. 5 menor o igual a 2. Este 5 menor o igual a 2 implicaría, jóvenes, 5 menor que 2 o 5 igual a 2. Y como ustedes verán, 5 menor que 2, falsa. 5 igual a 2, falsa también. Si las dos son falsas, entonces la desigualdad, esta desigualdad también es falsa. Entonces pueden haber desigualdades verdaderas, como el 7 menor o igual a 12, o cualquiera de estas de los ejemplos, son desigualdades verdaderas, mientras que el 5 menor o igual que 2 es una desigualdad falsa. ¿Ya? Nosotros generalmente vamos a trabajar con desigualdades verdaderas, jóvenes. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Correcto? Claro, Ana, lo común en el lenguaje de las desigualdades es tal como se está indicando, ¿no? Menor que, mayor que, o menor o igual que, o mayor o igual que, así se lee el lenguaje matemático, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos ahora la ley de la tricotomía. Básicamente esto está relacionado cuando se tiene un número real. Y usted sabe que un número real tiene tres opciones con respecto al signo, ¿no? Puede hacer que su signo sea negativo, sea positivo o simplemente no tenga signo y en ese caso diríamos que es nulo. Entonces, cuando se habla de un número real, puede ser uno de esos tres casos, ¿ya? Claro, muy bien, Brigitte, así es, Brigitte. Entonces podríamos decir que el número es negativo o es cero o neutro, como está diciendo Brigitte, ¿no? O
el número es positivo. Esas son las opciones que va a tener un número real, ¿ya? O es nega, es cero o es positivo. Uno de ellos no va a ser, ¿correcto? Así es. Muy bien, entonces, cuando decimos x menor que cero, implica x negativo, x igual a cero, neutro, y x mayor que cero, positivo. Ya está, jovencitos. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Inmediatamente vamos a ver ahora la recta real, o también conocido como la recta numérica real. Claro, usted recordará que la recta geométrica está formado por infinitos puntos. Entonces, la recta numérica también está conformado por infinitos puntos. Ocurre que en cada punto se puede ubicar un único número real. Y por eso se puede decir que la recta numérica real o recta real es aquella recta geométrica donde en cada punto se puede ubicar un único número real. ¿Estamos? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? También se puede decir que la recta real es la representación gráfica o geométrica del conjunto de los números reales. Porque, como decía, en cada punto de la recta se va a ubicar un número real, ¿no? Si ahí tenemos la recta numérica, por ejemplo, se asume que el cero es el centro de esa recta, ¿cierto? Se asume eso. Se asume que el cero es el centro de esa recta, ¿ya? Entonces, diríamos que del cero hacia su derecha van a estar los positivos, tales como el 1, por ejemplo, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hablando de los enteros, ¿cierto? Y que no solo van a estar los enteros, pueden estar también fraccionarios, decimales, ¿no? Pero el hecho es que del 0 a su derecha están los positivos. Y del 0 a su izquierda están los negativos, ¿ya? Y como quienes, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así. Y como les decía, no solo van a estar los enteros. Hablando de los positivos, puede estar también el más 0,5, puede estar el raíz de 2, puede estar el pi y así los demás números. En todo caso, en cada punto va a haber un número real. ¿Estamos? Y en el caso de los negativos también podríamos tener el menos 1,5, por ejemplo. Ahí está. Y así poner todos los números negativos. ¿Ya? Ahora, ustedes pueden ver, donde estoy poniendo los números enteros, hay unos puntitos resaltados, ¿no? Pero en el cero dejo un punto libre, blanco. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el cero es neutro, no tiene signo. Cuando yo hablo de los números positivos, estoy hablando de los números que están a su derecha de cero, no el cero mismo. En los números positivos no está el cero. Y si hablo de los números negativos, tampoco el cero es negativo. Serán los que están a su izquierda, los que están a su izquierda. ¿Ya? Ese punto es su lugar del cero, pero no lo puedo tomar como positivo ni como negativo. Al no tomarlo como positivo ni negativo, queda libre y eso se conoce como un abierto. Es abierto en cero. ¿Qué implica? Que ese es su lugar del cero, pero que por ahora no lo está tomando. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. También debemos tener en cuenta a partir de la recta que cuanto más a la derecha esté el número, será mayor que el que está a la izquierda. Y cuanto más a la izquierda esté el número, será menor que el que está a su derecha. ¿Correcto? Dicho esto, entonces, jóvenes, podríamos nosotros decir lo siguiente, ¿no? En esa recta numérica va a existir una correspondencia biunívoca. Y correspondencia biunívoca quiere decir que va a haber una correspondencia de 1 a 1. Como les decía, en cada punto de la recta un único número real. No se puede ubicar dos números en un mismo punto, eso no es posible. Entonces, esa correspondencia biunívoca se refiere a que en cada punto solo se puede ubicar un único número real. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. Obviamente ahí estamos hablando de los elementos de los reales, ¿no? Todos son números reales. ¿Está bien? Así es. Muy bien. Luego de ello podríamos hablar del intervalo. Claro, usted sabe que en esta recta numérica están ubicados toditos los números reales. Todo el conjunto de los números reales. Los negativos, el cero y los positivos. ¿Está bien? Si nosotros tomáramos una parte de los positivos, perdón, de los números reales nomás, si tomáramos solo una parte,
diríamos que ese es un subconjunto de los reales. Geométricamente, yo puedo tomar una parte de la recta numérica, un segmento. Por ejemplo, puedo tomar de -3 hasta -1. Y eso sería también un subconjunto de R. O de repente puedo tomar de 1 al más infinito. Eso sería otro subconjunto de R. Esos subconjuntos también son conocidos como intervalos. ¿Ya? Y como decía, puedo tomar de -3 hasta -1. Los dos extremos son reales. O puedo tomar de 1 al más infinito, un extremo real y el otro ideal, el más infinito. Entonces, pero son intervalos. El hecho de que los extremos de los intervalos sean números reales va a hacer que sea un tipo de intervalos. Y cuando por lo menos un extremo es el más infinito o el menos infinito, eso determina otro tipo de intervalos. Por eso que van a haber dos tipos de intervalos, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo vamos a entenderlo nosotros a los intervalos? Como un subconjunto de los reales, que pueda estar comprendido entre dos extremos, los cuales pueden ser finitos o ideales. ¿Quiénes son los ideales? El menos infinito y el más infinito. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, acá vamos a tener la recta numérica, tomo un extremo A, un extremo B, y ahí tendría el intervalo. Estos son los extremos. Entonces, todos los valores que están entre A y B serían elementos del intervalo. ¿Correcto? Y ese es un subconjunto de R, porque ahí está todo R en la recta numérica. Si yo elijo una parte nomás de A hasta B, entonces estaría tomando un subconjunto. Y el A y el B, por ser reales, diríamos que también son conocidos como extremos, extremos reales, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Muy bien, decíamos que los extremos, como en este caso, pueden ser reales, o de repente puede ser el menos infinito, el más infinito, que son ideales. Debido a eso, hay dos tipos de intervalos, los intervalos acotados y los intervalos no acotados. ¿Cuándo se dice que son acotados los intervalos? Cuando sus dos extremos son números reales, ¿ya? Y serán intervalos no acotados cuando por lo menos uno de los extremos es el ideal, menos infinito o más infinito. ¿Correcto? Así es. Entonces, jóvenes, diríamos por acá los intervalos acotados. Intervalos acotados. Primero, ahí tendríamos lo siguiente, ¿no? Intervalo abierto. ¿Qué implica eso? La notación sería de esta manera. En puntita, esa simbología es para decir que es abierto. ¿Y qué implica abierto? Que no se va a tomar los extremos. Se tomarían todos los valores que están entre A y B, pero no el A ni el B. Así, por ejemplo, también podríamos decir que otra forma de representar el intervalo sería así, como conjunto, entre llaves. Entonces, todos los elementos de este conjunto serán reales, pero que están limitados entre estos dos extremos, entre A y B. Geométricamente sería así. Está la recta numérica, tenemos A, tenemos B, y ahí está el intervalo abierto. Y el puntito blanco que no se ha pintado, eso geométricamente quiere decir abierto, quiere decir que no se está tomando A ni B, ¿ya? Ni A ni B, pero sí todos los valores que están entre A y B. Por ejemplo, jóvenes, si nosotros tenemos el intervalo de -1 a 3 abierto, entonces graficamos en la recta numérica, ahí está, ¿ya? En -1 abierto, en 3 abierto, ahí está, eso sería la gráfica, ¿correcto? Así, entonces X toma todos los valores desde casi -1 hasta casi 3, no el mismo 1, no el mismo -1 ni el mismo 3, porque ahí dice que es abierto, no los va a tomar, ¿correcto? Esta forma de representar el intervalo también puede darse de esta manera, decir así, X pertenece de -1 abierto a 3 abierto, o también equivale a ello, que X está entre -1 y 3. Entonces, la relación de orden estricta, solo menor, menor, y el estricto implica abierto, no se toman los extremos, ¿ya? Es decir, entonces, el -1 no está en A, es extremo abierto, no lo está tomando, va a tomar un poquito más allá de -1,
hasta casi 3. Entonces 3 es otro extremo, pero que no está en A tampoco. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Pero ¿qué pasa si el intervalo es abierto, más bien? O cerrado, perdón. Si el intervalo es cerrado, miren su notación ahora, diferente al abierto. En el abierto, puntas. Y en el cerrado, llaves. ¿Ya? Y eso como conjunto sería así. X pertenece a los reales, pero donde X debe estar desde A hasta B. ¿Por qué digo desde? Porque el A puede ser igual a X o menor que X. Y el B, con respecto al B, diríamos X puede ser igual a B o menor que B. Entonces acá ven la relación de orden no estricta. Eso implica en el cerrado. En el abierto estrictos. No se toman los extremos. En el cerrado no estrictos. Sí se toman los extremos. Geométricamente, ¿cómo sería? Está la recta numérica. Inmediatamente ponemos A y B. Cerrado. Resalto el punto. Lo pinto el punto. ¿Ya? Lo pinto, así como están bien. ¿Correcto? Pinto porque ahora sí se toma el A y el B y todos los valores que están entre ellos. Por ejemplo, ahí graficamos de de 1/2 a 5, cerrado. Entonces, la gráfica sería la siguiente. Está la recta numérica. Entonces, 1/2, cerrado, implica resaltar ese punto. En 5, cerrado también, resaltamos el punto. Y todos esos valores puede tomar X. Desde el mismo 1/2 hasta el 5. ¿Por qué cerrado? Esto equivale a decir también lo siguiente. X pertenece, ¿ya? De 1/2 cerrado a 5 abierto, o también se puede decir que 1/2 es menor o igual a X y X menor o igual a 5. Son equivalentes el intervalo B con estas otras que estamos representando por acá. ¿Ya? Si nos dan así, podemos ponerlo de esta segunda forma o de esta tercera forma. Y así su gráfica. Como es cerrado, ahora sí se toman los extremos. Entonces diremos, el extremo 1/2 sí está en B. Y el extremo 5 también está en B. ¿Correcto? En el cerrado se toman los extremos y todos los valores que están entre los extremos. En el abierto no se toman los extremos, solo los que están entre los extremos. ¿Correcto? Pero también puede haber intervalos semiabiertos. Así. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica eso? Un extremo abierto y el otro cerrado. Y entonces acá sería A menor que X y X menor o igual que B. A no lo toma y B sí. Gráficamente, ahí está. En A es abierto, no lo toma, no se pinta. En B es cerrado, sí lo toma, sí se pinta. Y ahí están los valores de X entonces. O puede ser también así ahora, en el otro extremo, abierto y el otro cerrado. Fíjate, en el primero de los intervalos abiertos, el A era abierto y el B cerrado. Ahora, en el otro ejemplo, el A va a ser cerrado y el B abierto. Eso también es intervalo semiabierto, que obviamente se puede representar de esta manera como conjunto. A cerrado, B abierto. Entonces, cuando graficamos, en A es cerrado, ahora se pinta en A. En B abierto, el B queda blanco. Y ese sería entonces el intervalo. Por ejemplo, entonces, si tenemos aquí M, intervalo, en -7 abierto y en menos raíz de 3 cerrado. Entonces, jóvenes, diríamos, ahí está la recta numérica. En -7 es abierto, no se pinta. En menos raíz de 3 sí es cerrado, sí se pinta. Y ahí está el intervalo. Esos serían los valores de X. ¿Correcto? Ya está. Y también ese intervalo semiabierto se puede notar así, ¿no? X pertenece en -7 abierto hasta -3 cerrado, o que también se puede poner así. En -7 abierto quiere decir -7 menor que X, y en menos raíz de 3 cerrado implica que X es menor o igual que menos raíz de 3. ¿Y qué diríamos en este caso entonces, jóvenes? Diríamos que en este último ejemplo, el -7 no es elemento de M, no lo toma porque está abierto. El menos raíz de 3 sí lo toma porque está cerrado. ¿Ya? Además, también podríamos decir, en el primer ejemplo, en el A, en el intervalo A, el primero, el menor valor de X o el menor elemento de A. A ver, escríbeme. ¿Quién sería en el primer ejemplo, en el intervalo A? ¿Quién sería el menor elemento de A y el mayor elemento de A? ¿Quién sería? A ver, jóvenes.
A ver si me escriben, por favor. Entonces estamos hablando del menor y mayor elemento en el intervalo A, ¿no? Ya está. Ahí está. Ahí están las respuestas. La mayoría me están diciendo que son 0 y 2. El menor 0 y el mayor 2. Sin embargo, doña Cristel Castillo me dice 0 y 2 y añade como enteros. Ah, eso se pone interesante. 0 y 2, pero como enteros. ¿Ya? Eso es lo que me dice. Lo demás están diciendo 0 y 2 y don Alexis Rojas dice es menos 1, y algo y el 2, y algo. Ah, ese también está importante, esa respuesta. ¿Ya? Entonces, claro, Rodolfo también dice, no, si son enteros, el menor 0 y el mayor 2. ¿No? Entonces, y Xiomara me dice, no, 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 no. Ahí hablar del mínimo, el máximo, podrían haber infinitas posibilidades, dice. ¿No? Muy bien, interesantes respuestas, chicos. Y de eso se trata, aclarar aquí. ¿Qué hemos dicho? En el caso de A, como es abierto, no lo toma el menos 1. ¿Ya? Tampoco lo toma el 3. Entonces yo no puedo decir que X es igual a 3. ¿Estamos? Pero en los reales, X puede ser 2, sí, pero puede ser 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,9, 2,99, 2,999. Y ahí no se podría definir cuál es el mayor. Igual también para el menor. Se puede ir acercando los valores a menos 1, los valores de X, pero nunca va a llegar a ser menos 1. ¿Y cuál de ellos será el menor? Tampoco se puede definir. Entonces, cuando el intervalo es abierto, los extremos no implican el mínimo ni el máximo. ¿Ya? Ahora, si yo hubiera preguntado cuáles son los valores enteros menor y mayor para X, pero enteros, ahí sí sería correcto decir 0 y 2, pero en los enteros. ¿Ya? Pero si no me dice enteros, simplemente acá no hay ni mínimo ni máximo, jóvenes. En el cerrado, ahí sí, pues, ¿no? Porque en el cerrado X puede ser un medio y se va hasta 5. Entonces acá sí hay mínimo y hay máximo. El mínimo y un medio y el máximo sería 5. ¿Ya? Igual también, si en el intervalo A le pregunto cuántos elementos tiene A o cuántos números o cuántos valores puede tomar X, entonces acá serían infinitos, infinitos. ¿Ya? Ahora, si me dice cuántos valores enteros, esa es otra cosa ya. Enteros sí puedo contarlo, pero reales, infinitos. Acá también, ¿cuántos valores toma? Infinitos. ¿Cuántos enteros? Eso sí lo puedo contar. Tener mucho cuidado con ello entonces. En este tercer ejemplo, el menos 7 abierto y en menos raíz de 3 cerrado. Entonces, en este último intervalo, en este último ejemplo, el menor elemento de M no se podría calcular porque es abierto en menos 7. El mayor elemento de M sí se podría decir que es menos raíz de 3 porque es cerrado en él. Él sí lo toma. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ocurre. Muy bien, chicos. Eso es con respecto a los intervalos acotados. Los dos extremos son reales. ¿Ya? Ahora nos vamos a los intervalos no acotados. Cuando por lo menos un extremo es ideal. Ahí está. Por ejemplo, si tengo de A más infinito, que eso se puede escribir también así. X es todo real, tal que X es mayor que A. Geométricamente, diríamos, ahí está la recta numérica, ahí está A. Si me dice mayor, es abierto, pero el mayor implica su derecha. Así se irá el intervalo. Y ahí sombreamos todo eso. Implica que todos esos valores va a tomar A. ¿Está bien? O va a tomar el X, ¿no? Que es mayor que A. Aquí estará el X, mayor que A. ¿Correcto? Ahí está el ejemplo. Dice, A es de menos 2 al más infinito. Entonces los elementos de A serán mayores que menos 2. Mayores, abierto en menos 2 a su derecha. Y ahí está.
todos esos valores mayores que menos 2 van a ser elementos para ese conjunto. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver ahora el siguiente ejemplo, jóvenes. ¿Ya? El siguiente ejemplo. Dice, de A cerrado al más infinito, que también se puede escribir como que es todos los reales, donde X es mayor o igual a A. Entonces, ahora sería la recta numérica en A cerrado al más infinito. Ahí está. ¿Está bien? Por ejemplo, si tenemos de el B de 0 cerrado al más infinito, eso se estaría graficando de esta manera, ¿no? Así, de 0 a la derecha, y todo eso sería. Que también se puede escribir como ¿quién? También se puede escribir como que X pertenece de 0 cerrado al más infinito, o que también se puede decir X es mayor o igual a 0, ¿no? Lo mismo en el primer intervalo, decir que A es de menos 2 abierto al más infinito, también se puede decir que X pertenece a ese intervalo, o que X es mayor que menos 2, ¿correcto? Ya está. Entonces, por aquí, jóvenes, tenemos el siguiente caso, ¿no? Menos B, de menos infinito a B, que podría escribirse como que X es real y X es menor que B. En la recta numérica tendríamos entonces el B, como es menor, abierto, menor a su izquierda, ahí está, ¿no? Por ejemplo, entonces, si tenemos de menos infinito a 2, entonces, muchachos, diríamos por aquí, en 2 abierto a su izquierda, y eso equivale también a decir que X pertenece de menos infinito a 2, o simplemente decir que X es menor que 2, ¿no? Ahora, cuando es cerrado y va a la izquierda, tendríamos entonces la siguiente forma, X menor o igual que B. La recta numérica está B, como es menor o igual, cerrado y a su izquierda. Ahí está. Por ejemplo, entonces, queremos graficar D, entonces diríamos raíz de 5, de ahí a su izquierda, porque va de menos infinito a raíz de 5, ¿no? Ya ahí están los valores. Y eso equivale también a decir que X pertenece de menos infinito a raíz de 5 cerrado, o que X es menor o igual que raíz de 5. En el primer intervalo, chicos, A, si yo quisiera hallar el menor valor de X o el menor elemento de A, tendría que ir viendo el menor, me voy acercando al menos 2, pero veo que en menos 2 es abierto, entonces menos 2 no puede ser su menor. ¿Está bien? Y ahí sería entonces complicado determinar el menor. No hay menor, porque es abierto. El mayor, menos, porque mira que se va hasta el más infinito. Y el infinito es un ideal. Entonces no puedo decir que el más infinito es el mayor, definitivamente. Entonces en el intervalo A no hay ni mínimo ni máximo. ¿Estamos? En el intervalo B, ahí sí, ¿no? Si quiero el menor valor de X o el menor elemento de B, entonces miro que 0 lo toma. Entonces, el menor valor que puede tomar X es 0. Y el mayor, simplemente no hay. No hay. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre entonces, jóvenes. Así es entonces. Ahí está Lumbrerita siempre para decirnos algo, ¿no? ¿Qué nos dice? Que más infinito y menos infinito son números, pero ¿qué números? Son números llamados ideales. ¿Está bien? Son ideales. Y en los ideales siempre va a ser abierto el intervalo. Siempre abierto, jovencito. ¿Ya? Así, ¿no? Siempre abierto. Y este intervalo de menos infinito al más infinito es como decir que es todo R. ¿Correcto? Eso es importante tener en cuenta. ¿Ya? Hay una pregunta que hizo un estudiante que quisiera comentarlo, ¿ya? Que quisiera comentarlo, jóvenes. Sí, Piero nos ha indicado, ya, Piero nos ha indicado la longitud de un intervalo, ¿ya? Claro, sí, se puede hablar de la longitud de un intervalo, pero, ojo, solo puedo hablar de la longitud de un intervalo, ¿ya? Cuando el intervalo es acotado. Si el intervalo es acotado, puedo hablar de la longitud. Entonces, en estos ejemplos que hemos visto, que son no acotados, no podría decir o hablar de la longitud del intervalo, porque no están acotados, ¿ya? Y en todo caso,
¿Qué viene a ser la longitud de un intervalo? La longitud del intervalo viene a ser la diferencia de los extremos. La diferencia de los extremos. ¿Ya? Un momentito, voy a regresar a la lámina anterior rápido nomás para aclararles esta pregunta. Ahí están. Todos los intervalos acá son acotados. Todos los intervalos son acotados. ¿Ya? Y por consiguiente, en todo es posible, jóvenes, hallar su longitud. ¿Qué viene a ser la longitud? Restar los extremos. No importa que sea abierto o cerrado, solo tiene que ser acotado nomás. Para el caso A, para el ejemplo A, su longitud, ¿quién sería? Resto 3 menos 1. O sea, al restar 3 menos 1 me daría 4 la longitud. ¿Ya? En el B, en el ejemplo B, su longitud de este intervalo, ¿qué sería? Restar 5 menos 1/2. 5 menos 1/2, eso sería su longitud. En el tercer ejemplo, ¿qué vendría a ser la longitud? Restar, a pesar que uno es abierto, otro es cerrado, no importa, cuando queremos longitud, simplemente la diferencia de los extremos, mayor menos menor. Entonces sería menos raíz de 3 menos 7. Entonces quedaría menos raíz de 3 más 7, acá la longitud en el tercer ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? No olviden entonces, ¿ya? Para hallar la longitud, simplemente se resta mayor extremo menos menor extremo. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ocurre. Ahora, Daniel, si los extremos son iguales, podría ocurrir, sí. Entonces ahí la longitud es 0, porque la longitud no es otra cosa que la distancia de un extremo a otro extremo. Y si los extremos son iguales, sería un punto. Y la distancia de un punto sería 0. Así es. ¿Ya? Entonces, para ese caso es 0, Daniel. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, jovencitos, entonces, esto ya se explicó. Nos vamos entonces a la siguiente lámina. Ya está. En la siguiente lámina, ¿qué tenemos? Aquí tenemos ahora las operaciones con intervalos, ¿no? A ver, rápidamente nomás. ¿Qué tenemos? La unión. ¿Y cuándo se habla de la unión de intervalos? Bueno, la unión se va a considerar como una operación amigable. Decimos que la unión implica que se consideren los elementos que pueden ser comunes o no comunes de ambos intervalos. ¿Ya? De ambos intervalos. En la unión se va a dar ello. Por ejemplo, mira, tengo el intervalo A, el intervalo B. Me puedo apoyar de la recta numérica para hablar de su unión. Entonces lo grafico ambos intervalos. Grafico el intervalo A, que es de -1 abierto hasta 3 abierto. Eso es A. Y grafico el intervalo B, que es desde -5 cerrado hasta 2 abierto. Así. Entonces acá podemos ver que hay elementos. ¿No? Hay elementos. Acá vemos que hay elementos de A. Y acá están los elementos de B, obviamente. Ahí está B. Y vemos que en la gráfica hay una partecita en A que es solo elementos de A. Y en esta parte de aquí sería elementos de A y de B. Y en esta parte de aquí solo de B. Cuando nosotros hablamos de la unión, implica que sea elemento solo de A, solo de B o de los dos en común. Eso implica entonces todos los elementos. Basta que esté en uno de los intervalos, ya estará en la unión. Y en ese caso él le representa la unión. Entonces la unión sería desde -5 cerrado hasta 3 abierto. Ya está. ¿Correcto? Ahora, por ejemplo, si tenemos el intervalo A y el intervalo B, ¿ya? Ahí está. Quiero la unión. Puedo ayudarme de la gráfica inmediatamente. Grafico el intervalo A de 2 cerrado a 5 abierto. Intervalo B de 7 abierto a 9 cerrado. Ahí están los intervalos. ¿Qué ocurre acá? No hay ningún elemento en común entre ellos. Son conjuntos disjuntos. ¿Quién es la unión? Todo elemento de A y todo elemento de B. La unión sería así entonces. Pintar todo. Y diríamos entonces esa unión sería
desde 2 cerrado a 5 abierto, unido con 7 abierto a 9 cerrado. Así se hallaría entonces la unión cuando los intervalos son disjuntos. ¿Estamos? Ahora, un tercer ejemplo. Si tenemos esos dos intervalos, entonces para hablar de la unión lo grafico. En 3 abierto hasta 8 abierto, eso es A, y el B de 4 cerrado al más infinito, ahí está. Ahí pintamos solo A, pero como quiero la unión, entonces es de A o de B. Puede ser solo de A y B, o solo de B. Entonces pintamos todo B, y eso significaría la unión. Entonces la unión sería desde 3 abierto hasta el más infinito. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre entonces. ¿Ya? Así es. Entonces, si yo hablo de la longitud del intervalo acá, de la longitud de la unión, sí habría, ¿no? Restaría mayor extremo que es 3, menos el menor extremo que es menos 5. Nos daría entonces 8 la longitud. ¿Qué pasa si quiero hallar la longitud en esta unión? Entonces hallo la longitud de cada intervalo y lo sumo. La longitud en la primera parte sería 5 menos 2, sale 3. Y en la segunda sería 9 menos 7, sale 2. Y lo sumo ambos. 3 más 2, 5. La longitud de todo el intervalo sería 5 entonces. ¿Ya? En este tercer ejemplo, no puedo hablar de la longitud porque un extremo es ideal. Entonces ahí ya no se puede, no se define la longitud. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. Vayamos ahora a lo siguiente, ¿no? A ver, muchachos, la intersección. Para la intersección sí, tener cuidado. En la intersección sí se deben considerar solo los elementos comunes. Solo los elementos que están en ambos intervalos. Solo los elementos que están en ambos intervalos, jovencitos. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Entonces, a ver, por ejemplo, si tengo los intervalos A y B, quiero hallar la intersección. Inmediatamente los voy a graficar. Menos 1 abierto a 3 abierto. Ahí está el intervalo A. Ahora el intervalo B es de menos 5 cerrado a 2 abierto. Ahí está el intervalo B. ¿Dónde está lo común? Solamente en esta parte. En esa parte. Ahí está lo común de A y B. Pintamos. Ahí está de A y B. ¿Ya? De ambos está ahí. ¿Correcto? ¿Qué extremos tiene? De menos 1 a 2. Ahora, el gran detalle es, si esa es la intersección, ¿cómo serán los intervalos en 1 y en 2? Como decíamos, para que se dé la intersección, tienen que ser elementos comunes. Entonces, atención muchachitos, acá, para el intervalo A, no lo toma el menos 1. ¿Está bien? Ahí es extremo y está abierto. Entonces, no lo toma el A al menos 1. En cambio, en B, a la altura de menos 1 es línea continua. Y la línea continua implica que puede tomar todos estos valores. En menos 1 es continua, sí lo toma. Entonces el B sí lo toma. Y el A no, porque es extremo y está abierto. Entonces, como A no lo toma y el B sí lo toma, diríamos que el menos 1 no es común para ambos. Y si no es común para ambos, entonces quedaría abierto. ¿Ya? Queda abierto. Abierto en menos 1. Ahora me voy al otro extremo que es 2. ¿Qué pasa el 2? Es abierto en B, entonces el B no lo toma. Pero en A, a la altura del 2 es línea continua. El A sí lo toma. Entonces, el A lo toma y el B no. Eso quiere decir que no es común para ambos, entonces. Como no es común para ambos, entonces queda abierto también. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. Veamos otro ejemplo. Ahí están los intervalos. Ahí están los intervalos, muchachitos. Entonces, inmediatamente queremos la intersección. Lo graficamos. Lo graficamos. De 2 cerrado a 5 abierto. Eso es A. De 7 abierto a 9 cerrado. Eso es B. Y ahí podemos notar claramente ahora que no hay elementos en común entre A y B. Son disjuntos. Como no hay elementos en común, entonces diremos que la intersección es vacío. Es vacío. ¿Correcto? Siguiente ejemplo, muchachos. Siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo diremos lo siguiente entonces. ¿Ya? A ver, muchachos. A, B, queremos la intersección.
Graficamos inmediatamente. Entonces diríamos abierto en 3 hasta 8 abierto. Eso es A. El B, 4 cerrado al más infinito. Esto es B. Y ahí notamos claramente que lo común, ¿dónde estaría? De 4 a 8. De 4 a 8, eso que está pintado. Eso sería la intersección. Y en esa intersección, el extremo es 4. Y en 4, analizo si es abierto o cerrado. Entonces veo en 4 cerrado para B. Para B es cerrado. Entonces lo toma en B. Y en a la altura del 4 la línea es continua del intervalo. Quiere decir que sí lo toma también. Entonces lo toma A y lo toma B. Como lo toman ambos, es común para ambos, queda cerrado en ese extremo. Y en 8, como ya ven, A no lo toma, abierto. El B sí está en línea continua, lo toma. B lo toma y el A no. Entonces no es común para ambos, por eso queda abierto. ¿Correcto, jóvenes? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Ahora veamos inmediatamente, jóvenes, la diferencia. La diferencia que puede ser visto como una operación egoísta, ¿no? Donde, si queremos hallar el A menos B, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchachos, ahí vamos a decir lo siguiente. Si A y B son los intervalos, decir A menos B implica tomar entonces, ¿qué cosa? Todo elemento de A y nada de B. Y nada de B. Solo de A y nada de B, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Solo elementos de A y nada de B. Eso implica la diferencia, el A menos B. Por ejemplo, tengo el intervalo A, tengo el intervalo B, quiero hallar A menos B. Lo grafico. Cerrado en menos 5, hasta 1 abierto. Ahí está. Luego, eso es A. En menos 1 abierto, hasta 3 abierto también. Eso es B. ¿Qué implica ahora A menos B? A menos B, jóvenes. El A menos B va a implicar solo de A y nada de B. ¿Dónde está solo de A? En esta particita de 5, de menos 5 hasta menos 1. Ahí está A nomás B. Porque de menos 1 a 1 ya estarían A y B. ¿Estamos? Entonces diremos por acá, lo que se está pintando sería solo de A. Ahora, eso es A menos B. Ahora, cuidado en la diferencia con los extremos. Bueno, pues si yo solo quiero elementos de A, veo que en menos 5 es cerrado. Y es de A. Entonces sería en menos 5 cerrado porque sí es elemento de A. Ahora, en menos 1, muchachos. En menos 1, el A en menos 1, a la altura de menos 1 el A es continua. Quiere decir que sí lo toma el A. ¿Ya? Continua. Mientras que en B, el menos 1 es abierto. Entonces el B no lo toma. El A sí lo está tomando por ser continua. Entonces el A sí lo toma y el B no lo toma. Y en la diferencia, ¿qué queremos? Solo elementos de A y no de B. Entonces el menos 1 no está en B, pero sí en A. Entonces sería cerrado. Cerrado. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Veamos el otro ejemplo. Tenemos los intervalos ahí. Entonces graficamos. En 2 cerrado y en 5 abierto. Eso es A. Y el B dice en 7 abierto y en 9 cerrado. Ahí está. Entonces, quiero A menos B. Todo elemento de A y nada de B. Como acá son disjuntos, entonces simplemente consideramos el intervalo A. El intervalo A. ¿Está bien? Claro, solo de A, nada de B, entonces sería todo A nomás, pues, ¿no? Solo lo que estamos pintando. Ahí no hay nada de B. Entonces queda el A nomás, que es de 2 cerrado a 5 abierto. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. Veamos un tercer ejemplo. Veamos un tercer ejemplo. Tenemos A de 3 a 8 abierto y B cerrado en 4 al más infinito. Queremos A menos B. Entonces, inmediatamente, jóvenes, diríamos en A abierto en 3, cerrado en 8. Ahí está, ¿no? Y el B es de 4 cerrado al más infinito. Eso es B. Queremos A menos B. Solo de A y nada de B. Obviamente sería de 3 a 4. Así es, Andrea, muy bien. De 3 a 4 nada más. Y ahí se pinta. Ese es A menos B.
Ahora, ese es A menos B. ¿Y cómo será el extremo en A? En 3, perdón. Como yo quiero A menos B, solo elementos de A. Entonces, el 3 es abierto en A. Entonces será abierto en la diferencia. ¿Y qué pasa en el 4? Yo quiero solo elementos de A y nada de B. Entonces veo en a la altura de 4 es línea continua, si lo toma. Para B está cerrado en 4, si lo toma también. Entonces acá el 4 lo está tomando el A y el B también. Pero cuando yo hago la diferencia, solo quiero elementos de A y nada de B. Como el 4 está en A y también está en B, al restarse, simplemente ya no lo tomaríamos. Y el no tomarlo, por estar en ambos, implica que es abierto. Implica que es abierto, jovencitos. ¿Correcto? Por eso entonces en 4 sería abierto. ¿Ya? Abierto. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Así es. Claro, acá, analizando este punto 4, en A sí lo toma. Analizamos en B, también lo toma porque está cerrado. ¿Estamos? Entonces, quiere decir que el 4 sí lo toma el A y el B. Pero cuando yo resto, debo tomar solo elementos de A y nada de B. Y como el 4 está en B también, entonces ya no lo toma. Queda abierto. Claro, porque cuando restas, 4 con 4 se va a ir, pues, ¿no? Y quedaría simplemente abierto. ¿Estamos? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Así es. Así es. Igual que en el primer caso, obviamente. Acá, ¿qué ocurre? Estamos queriendo solo elementos de A. Entonces, en -1, A es continua la recta. Continuo el intervalo. Entonces quiere decir que sí lo toma A. En cambio, para B analizo, el -1 no lo toma B. Como el -1 no lo toma el B, entonces solo es elemento de A. Por eso queda cerrado. Por eso queda cerrado. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. No sé si Xiomara, ¿me entendiste del por qué cerrado en -1? Si me confirmas, muy bien, Andrea, ya quedó claro. Xiomarita, no sé si quedó claro. Ok, muy bien, entonces avanzamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Acá hablamos del complemento, rápidamente, muchachos. ¿Qué ocurre entonces en el complemento? Complemento simplemente es una diferencia, ¿ya? El complemento de A es todos los reales menos. Entonces, a todos los reales le quito el intervalo y eso ya implica su complemento, ¿ya? Eso implica su complemento. ¿Correcto, muchachos? Por acá diríamos entonces, por ejemplo, tenemos ahí una nota. Si tenemos ahí el intervalo de menos infinito a más infinito, esa es la recta numérica, y tenemos un intervalo de m al más infinito. De m al más infinito. Entonces ahí estará todos los reales. Y si yo tuviera este intervalo de m al más infinito, si eso es a, desde luego, ¿ya? Su complemento sería todos los reales menos ese intervalo. Y todos los reales menos el intervalo, ¿verdad? Que nos quedaría esta parte de menos infinito hasta m nomás. ¿Está bien? Claro, eso sería todos los reales menos el intervalo a, quedaría de menos infinito a m. Es decir, entonces ahí podríamos decir que ahí está el complemento, lo que estamos pintando. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Ahora dice, si en m es abierto, si en m es abierto para a, entonces para el complemento será cerrado en m. Y si en m es cerrado para a, entonces para el complemento sería abierto. Claro, porque está restando, pues, ¿no? Si uno es abierto, ya en otro va a ser cerrado. Si uno es cerrado, en otro es abierto. Eso porque estamos restando. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, más o menos tendríamos esa idea entonces respecto al complemento. ¿Ya? Respecto al complemento. Ya está. Vamos a ver ahora entonces, jóvenes, por ejemplo,
Indique el complemento en los siguientes intervalos, dice. Tengo el intervalo A, lo grafico, de 2 abierto a 5 cerrado. Eso es A. Su complemento sería todos los reales menos el A. O sea, toda la recta numérica y quitándole el A. Eso sería su complemento. Entonces, el complemento sería de 5 a la derecha y de menos 2 o de 2 a la izquierda, perdón. Pero en A, en 2 es abierto. Entonces, en el complemento ha de ser cerrado. Y en 5 para A es cerrado. En el complemento será abierto. ¿Está bien? Ahí está entonces. En 5 era cerrado para A, en el complemento será abierto. Y en 2 es abierto para A, en el complemento será cerrado. Así entonces escribimos el complemento desde menos infinito hasta 2 cerrado, unido con 5 abierto al más infinito. Recuerden, el complemento es lo que está pintado, ¿ya? El de arriba, ¿correcto? Otro ejemplo, otro ejemplo. Tengo el B que va de menos infinito a menos 1 cerrado. Lo graficamos. Ahí está, graficado ya. Ese es B. Su complemento sería todos los reales donde no está B. Sería ese lado. Y como en B es cerrado el menos 1, entonces en el complemento será abierto. Ahí está. Entonces el complemento sería de menos 1 abierto al más infinito. Y por acá tenemos el siguiente intervalo, M. Quiero hallar su complemento, lo grafico. Ahí está. De 3 cerrado a su izquierda, porque está haciendo de menos infinito a 3. ¿No? Perdón, ahí sería de menos infinito a 3 abierto, ¿verdad? Abierto, abierto. Ahí está. O de 7 cerrado, ahora sí, al más infinito. Eso también es n. ¿Dónde está entonces el complemento? De 3 a 7. Pero en 3 es abierto para m. Entonces será cerrado para el complemento. Y en 7 es abierto para m. O perdón, en 7 es cerrado para m. Entonces para el complemento será abierto. ¿Ya? Ahí está. Todo eso es el intervalo complemento. Entonces, como en M, en 3 era abierto, en el complemento cerrado. En M, en 7 es cerrado, entonces en el complemento abierto. Así diremos entonces que el complemento sería de 3 cerrado, a 7 abierto, jovencitos. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre con el complemento. Vamos a ver ahora, jóvenes, los teoremas sobre desigualdades. Recuerden ustedes que si tenemos una desigualdad, cuando le sumo o le resto cantidades en ambos lados de la desigualdad, el sentido no cambia. Eso es cuando se suma o se resta, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo 2 menor que x y x menor o igual que 5, podemos decir sumo 4 a todos, la desigualdad se mantiene, claro, los extremos van a cambiar, bueno, porque está sumándole 4, pero lo que acá nos interesa ver es si la desigualdad cambia o no, y dice que no va a cambiar cuando suma su resta. Si sumo 4, entonces al 12 haría 6, sería x más 4, y acá no cambia el sentido y sería 5 más 4 sería 9, ya está. O si tengo esta desigualdad, ¿no?, de menos 3 menor que x y menor que 1, le resto 2, entonces restándole 2 al menos 3 sería menos 5, la desigualdad no cambia, sería x menos 2, no cambia la desigualdad y 1 menos 2 sería menos 1, ya está. ¿Ya? Eso es lo que dice la primera propiedad. Sumando, restando un mismo número, todos los elementos de la desigualdad, el sentido de la desigualdad no cambia, se mantiene, jovencitos. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. No, Ana, no se puede hacer ello, Anita. No se puede sumarle a uno y restarle al otro. Eso no es posible. No hay propiedad que nos indique ello, ni definición, ¿ya? O bien sumamos a todos, o bien restamos a todos. ¿Estamos de acuerdo? Para ver si la desigualdad cambia o no. ¿Ya? Así es, así es. Ahora, en el siguiente caso, cuando nosotros tenemos una desigualdad y multiplicamos por un número positivo en ambos lados, ¿ya? Si multiplicas o divides en sí. Mientras sea positivo lo que multiplico o divido en ambos lados de la desigualdad no va a cambiar, se mantiene. Si es menor, seguirá siendo menor. Si fuera mayor, seguirá siendo mayor. ¿Ya?
Cuando multiplico en ambos lados no cambia entonces. Pero ¿qué pasa si yo multiplico por un negativo? Cuando multiplico por un negativo en ambos lados de la desigualdad, entonces ese sentido de desigualdad va a cambiar. Cambia. Cambia cuando multiplico por un negativo. Por eso ahí decimos cambia el sentido. Cuando es positivo, mantiene el sentido. Entonces, cuando nosotros hacemos operaciones así de sumar, restar o multiplicar o dividir, lo que quisiéramos saber es si cambia o no el sentido de la desigualdad, porque los valores van a cambiar porque está sumando o restando. Pero ¿qué es lo que no se altera? El sentido de la desigualdad. No se altera cuando se suma o se resta, o cuando se multiplica o divide por un positivo. Pero si multiplico o divido por un negativo, en ese caso sí cambia el sentido de la desigualdad. Ahí va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, chicos, eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? ¿Qué pasa si tiene 4, ¿no? 4 menor o igual que t menos 1, que t menos 1 al cuadrado, y esto es menor o igual que 16. ¿Qué pasa si le saca raíz? Le saca raíz al 4, queda 2. Acá quedaría raíz cuadrada de t menos 1 al cuadrado, y esto menor que 4, porque raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Está bien? Ahora acá el cuadrado con la raíz se va, pero mucho cuidado. Como yo no sé cómo es t menos 1, me queda valor absoluto de t menos o menor igual que 4. Ya está. Y a partir de entonces ya se va a continuar aplicando la teoría de valor absoluto. Esto, ya miré. ¿Ya? Entonces, si tienes esto, saca raíz cuadrada, queda así, de esa manera. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre, Yamile. Listo, muy bien. ¿Ya? Así es. Así es, así es. Ahora, claro, si usted supiera qué signo tiene t menos 1, ya le puede quitar el valor absoluto, obviamente. Como digo, ya es trabajo con valor absoluto ahí. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Entonces vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar. Entonces, decíamos que cuando multiplicas o divides, si es positivo no cambia. Si es negativo cambiará. En este caso tengo esta desigualdad. 4 menor que x y x menor o igual que 7. Si lo multiplico por 3 positivo, pues sería 3 por 4, 12. El sentido de desigualdad no cambia. 3 por x quedaría 3x. Y el sentido de desigualdad no cambia. Y 7 por 3 o 3 por 7 sería 21. Quedaría así. Ahora tengo esa desigualdad. Voy a agarrar, lo voy a multiplicar por menos 2. Menos 2 es negativo. Multiplico menos por menos se hace más. 2 por 5, 10. Quedaría 10. Como estoy multiplicando por negativo, cambia el sentido de desigualdad. Quedaría mayor o igual. A multiplicarle menos 2 por x, quedaría menos 2x. Multiplico menos por menos se hace más y 2 por 2 sería 4. Ahí está, jovencitos. ¿Ya? Cambia el sentido de desigualdad entonces. Y lógicamente 10 es mayor que 4, ¿no? Si no cambiaba el sentido, quedaría que 10 es menor que 4 y eso sería imposible. Entonces, por eso es importante tener en cuenta. Si es negativo, sí va a cambiar la desigualdad. Si es positivo, no cambia. Ya está. Ejercicios jóvenes. Justamente estas propiedades sirven para resolver ejercicios como estos, ¿no? Entonces, si x está variando entre menos 5 y 3 cerrado, hay la variación de la expresión. E igual a menos 2x más 5. Entonces, yo tengo la variación de x y con eso debo hallar la variación de e. Entonces, muchachos, digo,
Pero si X pertenece a este intervalo, equivale a ponerlo de esta manera, ¿no? Menos 5 menor o igual que X y X menor o igual a 3. De ahí debo buscar formar esta expresión. Como tengo la variación de X, entonces me interesa menos 2X, razón por la cual lo multiplico por menos 2 acá. A multiplicarse por menos 2 al 5 sería más 10. Y el sentido de desigualdad va a cambiar porque estoy multiplicando por negativo. Menos 2 por X quedaría menos 2X. Cambia el sentido de desigualdad y menos 2 por 3 sería menos 6. Ahí está. Ya tengo menos 2X. ¿Qué más dice? Más 5. Ah, le sumo 5 entonces. Al sumarle 5 acá, al 10 se hace 15. Menos 2X más 5. Mayor o igual, no cambia el sentido porque está sumando. Y menos 6 más 5 nos queda menos 1. Entonces vemos que esa expresión es E. Y así diremos entonces que está variando. Siempre de menor a mayor sería conveniente ordenarlo luego. Entonces sería de menos 1 a 15. ¿Ya? Que también entonces se puede decir así, ¿no? Que pertenece de menos 1 cerrado a 15 cerrado. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre entonces, jóvenes. Para eso se usan las propiedades sobre desigualdades, para poder hallar la variación de expresiones, ¿no? Para eso se usa la propiedad sobre desigualdades. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Así es. Veamos una tercera propiedad. ¿Qué pasa cuando tengo el X y su inverso, ¿no? Claro. ¿Ya? X a la menos 1 sería como la inversa. Sería como la inversa. ¿Ya? Así es. A ver, Anita, atenta, por favor. Hemos dicho que cuando multiplicas o divides por un positivo, no cambia el sentido de desigualdad. Pero si multiplicas o divides por un negativo, va a cambiar. Entonces, en el ejemplo que hemos visto, teníamos la variación de X. Para obtener menos 2X, he tenido que multiplicarle por menos 2. Por eso cambia. ¿Ya? Ahora, cuando tiene lo siguiente, por ejemplo, 10 mayor que X, mayor que menos 1. Esto de acá lo puedo poner como menos 1, menor que X y menor que 10. Correcto. Estás diciendo lo mismo, solo estás empezando en el orden contrario nomás, porque acá estás diciendo 10 es mayor que X y X mayor que menos 1. Que es lo mismo decir menos 1 es menor que X y X menor que 10. ¿Correcto? Es cuestión de presentación nomás. ¿Ya? Entonces no se olvide. ¿Ya? No sé si te aclaro, Ana, por favor, si me confirmas. No sé si te referías a ello. ¿Está bien? Ya, muy bien. Listo, Anita, muy bien. Ya está. Continuamos entonces. Decíamos, ¿qué pasa cuando tengo un número, ¿no? Un número y su inverso. Claro, si X es el número, X a la menos 1 sería su inversa. ¿Qué pasa con ellos? Ellos siempre van a tener el mismo signo. Por ejemplo, usted sabe que 3, ¿sabe usted que 3 es positivo, es mayor que 0? Y su inversa, que es 3 a la menos 1, que obviamente es un tercio, también es positivo, eso se sabe, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Si 3 es positivo, entonces 3 a la menos 1, que es igual a un tercio, también es positivo. ¿Ya? Ahora, chicos, ¿qué pasa si tengo menos 3? Eso es negativo. Y menos 3 a la menos 1 sería su inverso. Esto de acá es igual. Eso es igual. Aquí en jovencitos, eso es igual a menos un tercio. El menos persiste y el menos 1 del exponente lo cambia a la base. Eso también es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Si menos 3 es negativo, menos un tercio también es negativo. ¿Qué quiere decir entonces? Si el número es positivo, su inverso también seguirá siendo positivo.
Y si el número es negativo, su inverso también sigue siendo negativo. Es decir, jóvenes, entonces, si un número es positivo, su inverso positivo; si el número es negativo, su inverso negativo. Entonces, quiere decir que el número con su inverso van a tener el mismo signo siempre. Van a tener el mismo signo. ¿Ya? Entonces diremos por acá que el x y el x a la menos 1 tienen el mismo signo. ¿Está bien? Entonces, si 1 sobre x menos 2 es mayor que 0, su inversa, que sería x menos 2, también sería mayor que 0. Es decir, si este número es positivo, su inverso también positivo. Ese número de ahí sería negativo, ¿no? Menor que 0. Entonces, su inverso también sería negativo. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Muy bien. Bien, jóvenes, como ven, en este tema estaba amplio, muy amplio los teoremas que repasar, ¿no? Entonces yo creo que también ya estamos en la hora, entonces nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Más bien, de repente acordaremos para un día, de repente, quedarnos un poquito, después de las 2, de repente quedarnos unos 40 minutos para avanzar un poco y poder tratar de ir nivelando, profe, jovencitos, porque si no vamos a tener problemas con sus exámenes, todo eso. ¿Ya? Entonces, voy a coordinar con la Cordi para ver qué día puede ser y podamos tener una ampliación, ¿correcto? Ya, jovencitos, entonces se les va a comunicar. ¿Ya? Listo. Quedamos ahí entonces, muchachos. Nos estamos viendo. Ya, nos estamos viendo. Cuídense mucho.